Que no me acuerdo. Sí, ahora sí. Voy a ir al encuentro de Carlos Pérez, que es el director de la Fundación Capital, y ya lo saludo. Carlos, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Enrique? Un gusto hablar contigo, ¿eh? Igualmente, un gusto saludarte y muy gentil por atendernos. Bueno, Por Carlos, favor. supongo que habrás escuchado un poquito de lo que yo estaba diciendo. No debe sonarte nada nuevo ni nada original, pero quería empezar justamente por conocer tu diagnóstico, tu visión, la visión de la Fundación Capital sobre cómo está la marcha de la macro, ¿no? Vos hiciste una muy buena síntesis, o al menos como coincido en los temas que eran prioritarios para este año, y mencionaste dos temas. Ujú. Un tema que nosotros ya cuando cerraba el año pasado decíamos, bueno, estos son los desafíos que tiene el próximo año 2026, que ya, dicho sea de paso, ya estamos bien adentro del Ujú, 2026, ¿no? ujú, Estamos en el mes de abril. ujú, Nosotros en diciembre lo que decíamos es, primer desafío, la Argentina tiene que acumular reservas, la ujú, Argentina tiene que crecer en reservas internacionales. Este primer desafío que tenía la Argentina, no lo digo en orden de importancia, sino como vos lo presentaste, ujú, ¿no? Y el otro gran desafío que tenía la Argentina era la actividad económica, ujú, que uno cuando repasa el 2025 en promedio, porque como vos bien señalaste, hay mucha heterogeneidad ujú, sectorial ujú, en términos de la evolución de la actividad económica. Hay sectores que les está yendo muy bien y hay sectores que les está yendo bastante mal. ujú, No solo hay heterogeneidad, sino que hay una dispersión alta en términos de la evolución sectorial de la actividad económica, pero en promedio la actividad económica en el 2025 prácticamente estuvo estancada, ujú, porque seguramente la estadística va a mostrar un crecimiento del 4%, pero fue todo el arrastre que le dejó el 2024 al 2025. ujú. Dentro del 2025 la actividad económica estuvo estancada. Entonces, esto básicamente para nosotros en Fundación Capital eran los dos desafíos que veíamos para de cara a este año que ya ha transcurrido cómodamente el primer cuarto del año, ¿no? Y Enrique, ahí me permito hacerte una corrección en el margen. No, por Es favor, hacer a cierto, todas, no hace falta que sea solo en el margen. no, digo, es cierto que al inicio, el primer par de meses Ujú, fundamentalmente, los primeros 75 días, en realidad el Banco Central empezó a tener una sana práctica ujú, de comprar dólares, que uno cuando repasa el año pasado, y vos estuviste como director en el Banco Central, yo también, y la verdad, seguramente no recordamos un Banco Central que no haya comprado dólares en el periodo abril-julio. ujú, ujú, Y sin embargo, lamentablemente, el año pasado, en esos 4 meses, entre abril y julio, incluido ambos meses, el Banco Central no compró un solo dólar. ujú. Dólares comerciales, los agrodólares Sí, sí. famosos. Y bueno, uno celebra que este año haya arrancado comprando dólares financieros, con Ujú, lo cual se entiende que los dólares comerciales, por supuesto que los va a comprar. ujú, Y como vos bien decías, al inicio, en los primeros 60, 75 días, en realidad lo que compraba el Banco Central lo terminaba vendiendo al Tesoro para pagar ujú, compromisos en moneda extranjera. Y en definitiva, más allá de que uno celebraba que el Banco Central empiece a comprar dólares, cosa que no ujú, hizo el año pasado, eso lo celebraba, lo que no veía era el reflejo en el aumento de reservas. Pero ujú, te diría que de ahí a la fecha sí se observa una mejoría y sí se observa, porque también el Banco Central está comprando a razón diario de 200 millones promedio en las ujú, últimas jornadas. Digo, ujú, está comprando de manera muy agresiva, cosa que nosotros en Fundación celebramos, ujú, porque claramente la Argentina tenía un importante defecto en materia de reservas internacionales. O sea, por un lado, si te parás a mitad del año anterior, junio del año anterior,
el desvío que había en las reservas internacionales netas respecto del objetivo pautado con el Fondo Monetario Internacional era del orden de los 3.000 millones de dólares. Un número, lamentablemente, de incumplimiento, pero acotado. Cuando vos te vas a fin del año transcurrido, el segundo semestre del año pasado, el 2025, te vas a fin del 2025, el desvío subió a 11.000 millones de dólares. O sea, se incrementó muchísimo el desvío. Ya sabemos que el segundo semestre fue un semestre donde se mezclaron cuestiones electorales, incertidumbre política, pero también hubo un manejo un tanto polémico en el desarme de las LEFI, digo, y hasta qué punto eso no amplificó aún más los problemas que tuvo la demanda de dinero en la segunda mitad del año pasado. Lo concreto es que de un desvío de 3.000 millones de dólares en las pautas y en lo acordado en materia de reservas con el FMI, pasaste a un desvío de 3.000 a un desvío de 11.000 millones. Hoy te diría que mejoraste a la fecha, mejoraste 3.000 millones. Con lo cual, en realidad, empezaron desde el segundo mes, desde marzo, empezaron a que las compras del Banco Central se trasladen a un incremento de las reservas internacionales netas. Hoy que el Banco Central compra dólares y acumula reservas, yo te diría que tal vez la variable que hay que mirar en términos de reservas son las reservas líquidas, que no es ni más ni menos que agarrar las reservas brutas, descontarle el swap no activado con China, que en realidad es una contabilización un tanto tramposa, porque en realidad es un derecho a pedir, no es un derecho a tener esos dólares, y lo otro que habría que descontarle las reservas líquidas es las reservas en oro. Te diría que ahí básicamente hemos pasado de 19.000 millones de dólares que había a fin del año pasado, de 2025, a 22.000 millones de dólares que hay hoy. Con lo cual, me parece que en ese punto la Argentina va bien. Me queda Ahora una que pregunta. te interrumpo ahí un segundito nada más. ¿Cómo no? Aceptando la corrección que marginal, también es cierto que todavía el Tesoro tiene compromisos en dólares a lo largo del año y que eso va a significar que el Banco Central tenga que venderle dólares. O sea, vamos a ver todavía cómo queda el neto después de esos pagos, pero es cierto que estos meses, a partir de marzo, que hay menos compromisos, sobre todo en este trimestre, se suman las dos cosas, ¿no? Que tenés el trimestre de oro, digamos, de las exportaciones, con un tesoro que tiene menos compromisos en este periodo y que por lo tanto le deja espacio al Banco Central a que esos dólares que compra se los guarde, ¿no es cierto? Sí, ahí a mí me queda una pregunta, digo, claro. Yo te digo, como ex director, a vos te debe pasar lo mismo, que uno muchas veces se pone el traje aunque esté simulando, ¿no? Y la verdad que yo priorizaría el aumento de las reservas, no solo porque tenemos que cumplir lo acordado con el Fondo Monetario Internacional, sino porque nuestro nivel de reservas es bajo. Claro. Con esto no le echo la culpa al gobierno actual. Lo que digo es, hubieron más de 10 años de administración kirchnerista donde hubo uso y abuso de las reservas internacionales. Y entonces la posición de reservas es muy exigua. Fíjate que... Sí, sobre todo para un país bimonetario como la Argentina, digamos, ¿no? Para un país que ahorra en dólares, digamos, ¿no? Un país que ahorra en dólares, exactamente. Y fíjate vos, Enrique, cuando uno habla del exiguo nivel de reserva, es fácil. Mirás la región, Chile, Perú, Colombia, México, Uruguay, Brasil, en promedio tienen reservas que representan el 15% del PBI. La Argentina no llega al 5% del PBI, bien medida las reservas internacionales. Digo, por lo tanto, estás a un tercio
de los países del vecindario, con lo cual, digo, me parece que es bien claro que uno tiene que priorizar la posición, el incremento, la acumulación de reservas, y ahí me queda una pregunta que es, ¿qué pasa si el tipo de cambio se empieza a deslizar? ¿Qué prioriza el gobierno? ¿Prioriza el gobierno seguir acumulando o se retrae y deja de comprar? ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, Sí, clarísimo. O sea, la pregunta es si en un momento dado... Es una pregunta que hoy no tiene respuesta, claro. digo, y es una pregunta que me parece que tiene mucho sentido, porque de hecho el Banco Central y el gobierno en general ha priorizado el ancla cambiaria como ancla inflacionaria. Entonces, digo, ahí uno celebra que hoy por hoy el Banco Central compra muchos dólares, acumula muchas reservas, lo que tiene que dejar en claro que lo está haciendo bajo un contexto de mucha calma y con apreciación del tipo de cambio. Digo, ¿qué pasa si esto se da vuelta? ¿El Banco Central va a seguir priorizando la acumulación de reservas o se va a dar vuelta y entonces eso nos pone un signo de pregunta muy grande respecto a la política monetaria y cambiaria que a nuestro entender es prudente, claramente es prudente, pero también convengamos que ha sido errática a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, además, Carlos, perdóname que te interrumpa, pero además, no existiendo un compromiso firme de compra, porque el piso de la banda es irrelevante a estos efectos, bueno, vos planteás una duda razonable. Dice, bueno, si el tipo de cambio empieza a subir, ¿el Banco Central convalida eso, sigue comprando, o se asusta y deja de comprar? ¿No? El famoso, es el miedo a flotar para arriba, digamos. Claro, a ver, es un tema en el cual uno dice, che, este desafío viene bien, ¿qué pasaría con este desafío y su continuidad con un mercado cambiario un tanto más tenso? Digo, es una pregunta que me parece que tiene sentido y que claramente plantea una duda. El otro tema que vos bien planteaste es un tema más complejo, porque en realidad cuando uno mira qué puede activar la economía y dice, bueno, disminución de la presión impositiva, pero convengamos que la situación fiscal no viene para nada holgada. Uno dice, bueno, se podría ver una evolución en línea y que esté coordinada entre el nivel de tipo de cambio real y la productividad de la economía, cómo va evolucionando, y uno podría decir, bueno, nos está faltando horizonte, hasta qué punto el Banco Central no debería tener autoridades que tengan un mandato de 6 años con acuerdo del Senado, porque en la actualidad, teniendo un directorio que incluye al presidente, que está en decreto en comisiones, como que el mandato es de un día y lo van renovando todos los días la voluntad del presidente. Digo, en términos de horizonte eso no es muy bueno. Ahora uno dice, che, la institución Banco Central, ¿se le va a dar esa fuerza? Y la verdad que es como en el tema impositivo, digo, es de baja probabilidad. Entonces es medio como que uno dice, bueno, están atacando por el lado del crédito, y por el lado del crédito están bajando las tasas de interés, digo, igual son muy cautos porque la base monetaria la tienen muy controladita, digo, lo que expanden por compra de dólares lo contraen a través de las licitaciones de deuda, digo, con lo cual la base monetaria está quieta, pero digo, claramente lo que estamos viendo son tasas de interés más bajas y de algún modo hay una intención de que el crédito actúe como motor de la reactivación económica. El tema es que cuando vos mirás la calidad del empleo en la Argentina, y que en el mejor de los casos está habiendo una migración de asalariados registrados a registrados monotributistas o directamente autónomos informales, digo, están disminuyendo la calidad del empleo, mirando
lo que va del gobierno de Milei. Si miramos los últimos meses, en realidad estás teniendo problemas de empleo, estás teniendo caída de empleo en el agregado, y con el agregado de que el salario real baja y que la mora, la irregularidad de las carteras activas del sistema financiero a el sector familias ha subido muchísimo. Claro, ahí te quería puntualizar que justamente vos lo habías mencionado antes, que la errática, o no sé cómo se llama, para mí errónea, no tenés por qué sumarte y firmarla, política monetaria del tercer trimestre del año pasado, que generó esa volatilidad y ese fuerte aumento de las tasas. Bueno, hoy lo estamos pagando en términos de amplio crecimiento de la mora y una retracción de la demanda de crédito, porque vos decís, bueno, bajan las tasas, el gobierno parece que quiere dar más crédito, aunque monetariamente no está muy claro, porque simultáneamente, como vos decís, mantiene la base constante, etcétera, etcétera, pero del otro lado, del lado de la demanda, hay familias endeudadas que no quieren tomar más crédito, salvo para que se le puedan refinanciar las deudas, que no es más demanda de bienes, digamos, y empresas que en medio de un nivel de actividad estancado tampoco tienen la necesidad de capital de trabajo que tenían o que tendrían si la economía está creciendo, con lo cual vos mencionás algunos gatillos que podrían darse, pero que en realidad están muy limitados, como vos marcaste muy bien, salario real, empleo, crédito, ¿no? Claro. Entonces, digo, uno en el objetivo de acumulación de reservas ve que se está avanzando, parcialmente, pero se está avanzando. En el otro objetivo es más difícil, con lo cual, la verdad que es medio como que el año pinta con una inflación muy parecida a la del año pasado, y con una actividad económica que también luce modesta en términos de crecimiento económico, digo, y claramente este sí es un desafío que, a diferencia de la acumulación de reservas, cuesta ver, digo, tal vez desde lo financiero, pero bueno, el riesgo país debiera bajar bastante más, ¿no? Y sí ha bajado, es cierto, últimamente, pero también es producto de que la Argentina es más volátil que el resto de los emergentes. Cuando el riesgo internacional, el riesgo planeta Tierra por el conflicto de Israel, Estados Unidos contra Irán, subió mucho, y convengamos que el riesgo país de Argentina subió mucho más que el del resto de nuestros vecinos, y cuando apareció la tregua, que vaya a saber cuánto dura, pero apareció la tregua, y bueno, el riesgo país de la Argentina bajó más, porque es más volátil que el resto de los emergentes, pero seguimos estando en la zona de 500, 550 puntos de riesgo país, que obviamente no es lo mismo que estar en 300, 350, donde uno podría decir, bueno, ahí capaz que tenés un impulsor de la actividad económica, que hoy por hoy, hace rato que en la zona de 500/600 oscila el riesgo país, ¿no? Sí, además, vos lo mencionaste también recién cuando hablabas del Banco Central, pero hoy Argentina está demandando, o necesitando más que demandando, un fuerte crecimiento de la inversión derivado de que llevamos años con caída de la inversión, o con una inversión que ni siquiera cubría la amortización del capital. Hay algunos sectores que tienen la garantía de no estar en la Argentina, digo yo un poco en broma, que son los del RIGI, digamos, ¿no? Que le firmaron una garantía que, como siempre en Argentina, es garantía mientras todo va bien, pero bueno, aceptémosla. Una garantía de que, bueno, no te vamos a subir los impuestos, vas a poder tener los dólares que querés, va a haber estabilidad, etcétera, etcétera, jurídica, y entonces esos sectores, que básicamente minería y ahora petróleo, están allí y funcionan. Pero para el resto hace falta un horizonte más largo, es decir, para que alguien se decida decir, bueno, esto va a seguir y yo voy a tener que invertir, cambiar una máquina, o sea, las cosas más chicas, ¿no? Cambiar una máquina o cambiar de actividad o qué sé yo, buscar nuevas clientes o lo que fuere, hace falta horizonte. Y vos mencionabas primero que que el gobierno parece darle poca importancia al marco institucional, o sea, estamos muy alrededor de un gobierno que en su momento, bueno, obviamente no tenía más remedio porque era un gobierno
sin poder político, huérfano de diputados, de senadores, de gobernadores, pero que desde la elección de medio término ha logrado algunos éxitos importantes en el Congreso y que sin embargo no parece darle mucha importancia a la institución Banco Central a una institución fiscal mucho más basada en una reforma que en un ajuste, bueno, estamos discutiendo todavía, y esto no es culpa de este gobierno, sino que viene de mucho antes, todo el tema judicial y de la justicia, en fin. O sea, claro. Argentina sigue estando muy débil en ese aspecto, ¿no? Y sí, sin duda. Yo por defecto pongo el foco en el Banco Central, pero no me olvido que en su momento el conflicto del Poder Ejecutivo Nacional con la presidencia del Banco Central, mi amigo y colega Redrado, con quien yo compartí el Banco Central siendo su gerente general y director después, yo seguí pensando lo mismo y seguí siendo director, pero claramente tenía acuerdo del Senado. Y pude dejar sentado mis posiciones en la reunión de directorio, más allá de que perdía 5-1, 6-1 en las votaciones. Pero digo, la importancia de tener un cuerpo colegiado que tenga un mandato de 6 años, con renovación parcial cada 3 años, con acuerdo del Senado, y no esto de tener una institución donde desde el presidente al resto del directorio, en la práctica es como que tu mandato dura un día, porque el decreto de comisión del Ejecutivo hace eso. Cuando la Carta Orgánica deja bien claro que ese decreto es algo que debiera ser efímero y dar lugar al acuerdo del Senado, que te da los 6 años con renovación parcial cada 3, que te permite tener una política monetaria que trascienda más allá del corto plazo y que tenga continuidad. Digo, lo que es la memoria, digamos, en los cuerpos de gobierno, a mí me parece que es una institución muy importante en términos de la estabilidad de la moneda, digo, y como vos bien decías también en lo fiscal, en medio como que y uno le da el activo, pero el activo lo tiene más Milei que la Argentina, cuando el activo del equilibrio fiscal debiera ser un activo de la Argentina. Entonces me parece que este es el desafío, digo, cuando te hablan del riesgo Cuca, yo digo, bueno, algo hay de eso, pero también convengamos que sería bueno tener una política de Estado que trascienda, porque eventualmente podría ser Milei reelecto, podría ser electo en las próximas elecciones, ¿no? Alguien del kirchnerismo, pero también podría ser electo otro. Claro, con lo cual, digo, el tema de tener políticas que trasciendan a las personas y que trasciendan a un gobierno particular es un desafío que tiene la Argentina. Yo cuando vos decías esto y claramente ayuda en términos de crecimiento económico, en términos de inversión que vos bien planteabas. No, decía que cuando vos mencionabas esto del mandato de un día, yo medio en broma y medio en serio, cuando estaba en el Banco Central, decía, bueno, todas las mañanas leo el boletín oficial para ver si me tengo que poner el traje o me quedo en casa, digamos, ¿no? Pero es difícil, o sea, coincidiendo con vos, por supuesto, es difícil elaborar políticas económicas, sobre todo de cambio de régimen, como el que está tratando de instrumentar la Argentina, basado solo en personas y poco en instituciones, ¿no es cierto? Sí, lamentablemente el síndrome Redrado todavía perdura, ¿no? En el Banco Central. Así es. Carlos, te agradezco mucho estos minutos. Has sido muy amable por atendernos y fue un gusto charlar contigo y te seguiré molestando. Te mando un abrazo grande. Un abrazo, Enrique. Gracias a vos. Chau, chau. Cortamos un ratito, ya venimos.